Nos trae muy interesantes invitados. En esta ocasión nos hace el honor de acompañarnos Jorge Sánchez Tello, mi tocayo, director de Fundación de Estudios Financieros, Fundef. ¿Cómo estás, Hola, Jorge? ¿qué tal, tocayo? Mucho gusto. Mucho gusto. Muy honrados con tu presencia, Laurita. Bienvenida nuevamente. Y vamos a hablar pues de temas de actualidad, entre ellos desde luego este asunto que preocupa. Se ha levantado mucho polvo con esto, por decirlo así, ¿no? La inversión de fondos para el retiro en proyectos de infraestructura que no hay que satanizarlo de entrada, ¿no? O sea, tiene su parte positiva, para eso es, justamente para eso está pensado. La idea es que, pues bueno, se lleve de manera transparente y que al final de cuentas, pues los beneficiarios sean los mismos inversionistas, en este caso, pues los pensionistas, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Nuevamente te saludo. Gracias, tocayo. Un gusto estar aquí con ustedes. Y es un tema polémico, el tema de las Afores. Yo creo que si uno ve las redes sociales hay mucha desinformación. Entonces trataremos de explicar el tema un poco de luz. Con un poquito de objetividad, lo bueno, también hay cosas malas también que hay que criticar. Claro. Pero en general las Afores surgen por la necesidad de financiar las pensiones. El antiguo esquema que funcionó hasta mediados de 1997 ya no era viable, ya no se podían financiar esas pensiones, porque además esas pensiones sí las maneja y las administra el gobierno. Las Afores, a excepción de pensionista, las manejan y las administran las empresas privadas. Unas son bancos, instituciones financieras, seguros. Entonces, el objetivo de las Afores también es que los trabajadores, si cambian de trabajo, se puedan llevar su ahorro a sus nuevos empleos, cuando antes no necesariamente era así. Claro. Entonces, el gran reto que tenemos con el tema de las pensiones, con las Afores, es que pues se ha comentado mucho de que van a ser pensiones muy bajas, y eso es cierto. ¿Por qué? Porque la aportación que hacen las empresas a las Afores es muy baja, es el 6.5% del salario, del sueldo mensual. Entonces, considerando el nivel salarial que tenemos en este país, van a ser pensiones muy bajas. De ahí vienen nuestros males, ¿no? Así es, de hecho está calculado, alguien que gana 10,000 pesos, que a lo mejor incluso es hasta alto en general del promedio del país, si trabaja hasta los 60, 65 años de edad, en el mejor de los casos, suponiendo que nunca dejó de trabajar o que nunca se fue a la informalidad, va a recibir por las Afores una pensión de 2,800 pesos. Válgame. Es muy poco. Y de eso yo creo que hay que estar conscientes, porque estamos hablando de gente que gana 10,000 pesos, que es por arriba del promedio. Promedio. Sí, más o menos el promedio en general es por ahí de los 6,000 pesos. De los 6,000 pesos. La mayor parte de Entonces, la fuerza activa hoy en día. Ese va a ser el problema, ese es el gran reto. ¿Qué hacer? La CONSAR ha tratado de promover que el ahorro voluntario, muchos esquemas, pero pues hay que entender que es difícil, porque si la mayoría de las personas en este país se vive al día, pues así como decirles, oye, tienes que ahorrar para pues a ver cómo vas a tener la vejez. En México eso no pasa. No, pues es un lastre que avanzamos precisamente por la disparidad, la inequidad, ¿no? En el ingreso que hay, ingreso insuficiente ya históricamente, la pérdida del poder adquisitivo y todo esto que arrastramos desde hace décadas, ¿no? Es lo que viene a dar al traste con que pues nunca podemos salir o alcanzar una estabilidad. Los hijos, bueno, quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, tienen que apoyar a los padres, y eso ya viene siendo también para ellos, a veces pues los va también lastrando, ¿no? Económicamente, lo digo en el mejor sentido, y para ellos va a tener que ser igual, ¿no? A mí a lo mejor me van a tener que apoyar mis hijos, porque pues, con pensiones como esas dices,
no hay cómo sean autosuficientes. Y eso en el mejor de los casos, padres. porque ya también se ve que luego los hijos abandonan a los padres, los dejan a la deriva. Sí, caray. Y por eso hace falta reformar el sistema de pensiones de México, a lo mejor aumentando las aportaciones. Se tiene que hacer algo, fomentar Pues de sí. alguna Primero forma, elevar el salario en general, ¿no? O sea, las percepciones. Porque va ligado a cuánto se gana con lo que se aporta a la Afore. Exacto. O sea, no es tanto que el esquema o que las Afores estén mal. Ellos, obviamente, como invierten, pues sí, te dan un rendimiento, y las Afores hoy en día son las que del sistema financiero dan el mejor rendimiento. Claro. Pero es imposible. Sí, con un salario. Que si a alguien le depositan 650 pesos al mes, obtener una pensión de 10, 20, 30 mil pesos cuando se llega a los 65 años. Exacto. Entonces se debe a que cuando se crearon las Afores, la aportación que se hace a ellas es muy bajita. Entonces, por muy que inviertan que en el aeropuerto, en fibras, en instrumentos financieros, no va a ser suficiente la pensión que vamos a recibir, pues a los que ya nos tocó este esquema de Afore, ¿no? Exactamente. Ahora de ahí viene esta idea justamente de que esas inversiones generen en mayores rendimientos para los inversionistas. Pero esto es así, digamos. Vamos a ver, por ejemplo, si algunas Afores o el pensionista invirtieron en proyectos que puedan ser exitosos. ¿Vamos a ver reflejado eso en los fondos de los trabajadores? Sí, y se ha visto. Digo, salvo el caso de pensionista que en un momento lo platicamos, las Afores llevan 20 años invirtiendo en muchos instrumentos. Sin embargo, es recientemente cuando se empiezan a invertir más en infraestructura. Lo que hace una Afore, para las personas que amablemente nos ven, es: yo soy la Afore, tocayo, te presto 1,000 millones de pesos para que tú, como empresa, puedas construir una carretera, puedas construir o participar con un porcentaje en el aeropuerto, pero es como si fuera un préstamo. Tú ese dinero me lo tienes que regresar y pagarme un interés, un dividendo, una utilidad, y esa utilidad permite que las Afores le paguen un rendimiento a los trabajadores con la Afore. Eso no está nada mal, ¿no? No está mal, sin embargo, no es como mucha gente cree que sea un rendimiento, una ganancia que nos vamos a hacer millonarios. Sí. Eso es falso. No es tanto como decir, soy inversionista del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. De hecho, por ahí he leído, no, es que ya somos socios. Eso estaría padrísimo, ¿no? Es como si fuera una persona invierte, y lo puede hacer en cualquier banco, adquirir un fondo de inversión. Y un fondo de inversión a lo mejor compra acciones, pero eso no nos hace dueños. No nos hace ni siquiera accionistas, ¿no? No nos hace accionistas, es muy diferente. Entonces, porque lo que hacen las Afores es juntar el dinero de mucha gente. Exacto. Y todo eso lo prestan. Y a cambio reciben una ganancia, que obviamente es una ganancia también para la Afore, que es una comisión, que son comisiones que en promedio andan debajo del 1% del dinero que ellos acumulan durante un año, y el resto también se va al rendimiento de las personas. Sin embargo, tampoco es el gran rendimiento, porque hoy en día las Afores aproximadamente en todos estos años han dado un rendimiento nominal del 9%, quitando el promedio de la inflación y todo, ha sido un rendimiento aproximado real del 6%. O sea, aún así no es un rendimiento extraordinario, y eso se debe también, tocayo, a que las Afores invierten principalmente en CETES. ¿Qué son los CETES? Le prestamos al gobierno. Y el gobierno, salvo últimamente que ha subido la tasa de interés de CETES, pero han sido rendimientos muy bajitos. Entonces lo que requieren las Afores es que se les permita invertir más, inclusive invertir en acciones,
hoy pueden invertir en bolsa, pero invierten muy poquito. Sí. Entonces, al poder invertir en la bolsa, en bolsas internacionales, les puede permitir tener un mayor margen de ganancia. Ajá. Pero aún así, no va a ser suficiente para que una persona que va a recibir 2,800 pesos de pensión le impacte a 3,000 siquiera, ¿no? Le impacte a 3,000, 3,500, 5,000, no. Estas estimaciones que se hacen de una pensión de 2,850 pesos es ya tomando en cuenta este tipo de inversiones, que en el aeropuerto, que en carreteras, etcétera. Entonces, porque te digo, si tú inviertes 100 pesos en la bolsa, es muy raro que esos 100 pesos los conviertas en 1,000 millones. Sí, pues sí. Y eso si es que no tienes alguna pérdida después. Pues, no me van a dejar hablar, caray. Estoy aquí así roñendo la mesa. Es que es un sí, no, es un tema, como veníamos platicando, y hay muchas palabras ya me las sacaron. Polémico, hay mucha desinformación, que si somos inversionistas, la otra, que no me consultaron. Ajá. Por el hecho de que están invirtiendo mi dinero de las Afores ahí. Entonces, con respecto a todo este tema que surgió pues precisamente de la conversación que tuvimos aquí en el programa con el tema del nuevo aeropuerto, ya metiéndonos más al campo político, que es el más complicado, nos gustaría que pues también al público nos aclararas todo este régimen de inversión en las Afores, pero sobre el nuevo aeropuerto. Y te lo pregunto porque precisamente luego de todo este escándalo que surgió, pues Marcelo Ebrard tuiteó algo así como dice: se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto y se hará conforme a la ley y se protegerán las inversiones de las Afores. Entonces, sería interesante que nos explicaras cómo funciona este régimen y a qué se refiere con protegerlas. O sea, ¿cómo podríamos, o sea, o cómo podría estas empresas o incluso el gobierno protegerlas? ¿A qué se refieren con eso? Lo cual, como tú eres experto, nos puedas decir aquí en el programa. Sí, justamente, tocayo, mira, hay una pregunta muy al calce de lo que dice Laurita. Dice aquí Rolando Blacaller, de nuestro auditorio: ¿qué tan cierto es que si la Afore invierte el dinero y pierde, el que en realidad pierde es el trabajador, no la institución? O sea, esas minusvalías, por ejemplo, que vimos hace unos años, ¿no? Claramente se deben a esto, a inversiones fallidas. Hay manera, decía el director del ISSSTE recientemente, que las inversiones están protegidas, que no hay manera de que el recurso se pierda y que, sea como sea, el trabajador recibe su pensión, ¿no? Son muy buenas preguntas, sí, porque creo que resumen la inquietud de la gente. Exacto. Para empezar, cualquier tipo de inversión, sea la que sea, va a tener un riesgo. Lleva su riesgo, claro. Justamente como lleva riesgo, nos pagan un rendimiento, una ganancia. Exacto. A mayor riesgo, se ganancia. pide mayor ganancia. Por eso las Afores han estado invirtiendo en el instrumento que menos riesgo le da, que son los CETES. Los CETES está garantizado. Por otra parte, efectivamente, las Afores por algunos meses, especialmente cuando en el 2008, 2009 tuvimos la mayor crisis financiera en el mundo, tuvieron alguna pérdida. Efectivamente, en ese mes o en ese bimestre, uno lo veía en el estado de cuenta, teníamos pérdidas. Obviamente también la comisión que reciben las Afores, al no tener la ganancia, pues también ellos tienen una pérdida. Sin embargo, como están, yo creo que bien manejadas en ese aspecto las Afores, esa pérdida la recuperaron bimestres después. Entonces, en ese aspecto, si uno analiza estos 20 años, lo que han hecho las Afores es darle rendimiento y ganancia a los trabajadores. En relación a lo que comenta Marcelo Ebrard, y se lo digo muy respetuosamente, yo creo que no conoce el esquema y cómo trabajan las Afores. Seguramente. Hoy en día, el dinero de los trabajadores está protegido. Hay una ley. Es mentira que el gobierno haya invertido en las Afores.
vía las Afores en el aeropuerto. Eso es imposible por una simple razón. Uno de los principales inversionistas con las Afores en el aeropuerto es Afore Inbursa. Son 4 Afores, pero pongo el ejemplo de Afore Inbursa. Sí. Afore Inbursa se constituye con un director, una junta, un consejo de administración, y todos ellos trabajan en la iniciativa privada. Tienen un jefe encargado de inversiones que trabaja para Afore Inbursa. Ninguno de ellos trabaja en el gobierno. Ninguno de los directivos que toman las decisiones de inversión trabajan ni con Peña Nieto, ni con Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Es iniciativa privada. Es iniciativa privada. Ellos les presentan proyectos, si ven que es rentable o le tienen fe a ese proyecto, le entran. Y aún así hay mucha regulación, muchas leyes que tienen que cumplir, porque a las Afores las regula la CONSAR, de cierta forma también el Banco de México, ¿Conducef? La Conducef no tanto. Ellos entran para la parte de la protección al consumidor, pero ellos no tienen injerencia directa. Es como la Profeco del sector financiero, digamos, ¿no? Por esa razón, cuando se corrió mucho en internet, lo que comenta Laura es que no me pidieron permiso para invertir en las Afores, pues no nos tienen que pedir permiso, porque para eso nos cobran una comisión al año para que nosotros sigamos trabajando. Y la Afore que nosotros contratamos trabaja para nosotros, y esa comisión que nos cobra sirve para pagarle a los asesores de inversión, a los inversionistas, analistas, para que hagan justamente esa chamba. Sí, además digamos, Tocayo, cuando tú firmas y te afilias a una Afore, estás dando de entrada pues tu autorización expresa para que te manejen los fondos, claro, ¿no? Es como tu corredor de bolsa, por decirlo así, ¿no? ¿Y por qué es una inversión interesante? Porque bueno, el tema de la infraestructura siempre es interesante en cualquier país. Claro. Entonces se sabe que tarde o temprano, porque a lo mejor invertir en acciones puede ser más volátil, con mayor riesgo. Entonces, aquí en este tema yo creo que Marcelo opina más desde un punto de vista político. Es un manejo, lo decíamos. Más que técnico. Lo decíamos, un manejo eminentemente político que se da al tema, ¿no? Están tan protegidas los recursos de las Afores que si alguien quiere cancelar el aeropuerto, las multas para que las Afores puedan recuperar el dinero que es no de las Afores, sino de los trabajadores, serían muy altas. Exacto. Es lo que le planteábamos aquí al abogado la vez pasada, le decía yo, bueno, si va a haber una compensación, como fue en el caso de los chinos con el tren, ¿no?, de Querétaro, y les tuvieron que pagar, y fue una ganancia de los chinos, digamos, por haber retirado su inversión o por quitarlos de la inversión. Entonces, esas mismas ganancias tendrían que ser para los inversionistas de la Afore que están retirando de un proyecto de inversión, y el costo o la pérdida sería para el gobierno, por ende para el contribuyente. Sí, ¿no? Porque sería costosísimo echar atrás un proyecto. Entonces, en ese aspecto, ellos mismos están respondiendo. Hoy las inversiones de las Afores en diferentes instrumentos tienen muy buen respaldo y hay gente profesional que invierte. El caso de pensionista puede ser un poco diferente. Eso es lo que te íbamos a comentar, ¿no? Sí, hablando, ahora que mencionaste el de Inbursa, sí tenía una pregunta con relación a eso. O sea, como acabaste de decir que, bueno, sí le metieron fe al proyecto, tanta fe que incluso una de las constructoras de Slim pues tiene participación en el aeropuerto. Ajá. ¿Cómo ves tú esa relación? O sea, en que, bueno, invierten ahí en cuanto a, pues, hay pensión Inbursa y también, pues, con participación en la construcción. Yo soy como mal pensada, pero... Está bien, ¿no? Pues así hay que serlo, ¿no? De hecho, sobre todo en cuestiones de dinero. Pues sí, ¿cómo ves esto? ¿Qué lectura le podemos dar a esto? O sea, porque si ellos invirtieron en algo que saben que es un posible riesgo, ¿por qué invertir ahí o no invertir en otro lado? Incluso teniendo ellos ahí también dinero metido en cuanto, o sea, participando también como contratistas.
Yo creo que ahí la lectura que hay que darle es diferente, es al contrario. Si, estamos hablando de uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene tonto, diferentes empresas. Que no es rico por tonto. Claro, ¿no? Si además él está participando con empresas en la construcción, creo que hasta en el diseño, pues qué bueno que se les ocurrió que los trabajadores vía la Afore Inbursa puedan participar con esa inversión, porque dices, bueno, si un hombre tan rico, tan exitoso en el manejo de sus empresas, está invirtiendo en el aeropuerto, a mí me daría más confianza que él maneje ese dinero. Yo creo que si le preguntamos al auditorio, ¿a quién le tienen más confianza para manejar su dinero? A alguien como Carlos Slim o cualquier empresario o cualquier político, yo estoy seguro que por lo general van a decir que le tienen más confianza a un empresario, porque justamente los empresarios se encargan de generar ese dinero, ¿no? Sí. O sea, inclusive yo creo que una persona que tenga hasta un changarro de quesadillas puede saber más de manejar dinero que algunos de nuestros políticos, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí es interesante, pues yo creo que es una señal de confianza de que pues alguien como Slim esté invirtiendo recursos, tiempo de sus empresas, claro. Y además de la Afore Inbursa. Yo ahí sí, y me extraña del comentario de Marcelo Ebrard, porque uno de los participantes también de la línea 12 del metro fue Slim. En la Ciudad de México, incluso con gobiernos perredistas, inclusive con López Obrador, uno de los principales inversionistas del centro fue Slim. Y del desarrollo, de la infraestructura de esta ciudad, ¿no? Entonces, es bueno, entonces no critican a Slim cuando invierte en proyectos de gobiernos del PRD, pero sí cuando son gobiernos de otro partido. Entonces ahí es un poco la incongruencia que yo le veo al comentario de Marcelo Ebrard. Exactamente. Y en el caso de el pensionista, que dice también el mismo director, esos, a diferencia, como tú bien dices, de otras afores que son de grupos financieros privados y ellos pues obviamente también sacan su raja económica, aquí los recursos se dispersan entre los inversionistas, que son los trabajadores. ¿Es cierto esto? En todo caso, para los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Tiene un manejo similar de Afore tipo iniciativa privada. El único problema que yo le veo es que los directivos sí han estado ligados en cierto sentido al gobierno. De hecho, es la única pensión que es pues prácticamente pública, o sea, pública en el sentido de que sí es dinero de los trabajadores del Estado, pero la administra gente del Estado, del gobierno. Claro. Entonces ahí se generó polémica con el caso de ICA, que si bien, sí es cierto, no era una inversión ilegal, porque está regulada por la ley, si bien representó un porcentaje mínimo en la inversión, pero yo creo que en cuestiones de formas, que el exdirector de pensionista haya favorecido incluso a ciertas empresas, no solo ICA, yo creo que sí puede dañar el prestigio o inclusive generar más polémica al mercado de las afores, cuando justamente por eso yo creo que la gente cree que todas las afores el gobierno puede meter mano. No es cierto. Entonces yo creo que a raíz de, pues justamente la única afore que ha generado polémica en 20 años, pues es la que administra el gobierno, curiosamente. No, y más ahora que, y también tiene mucho que ver porque ICA se rescata en un momento donde también tuvieron participación en lo del tren interurbano México-Toluca, obra paralela también aquí a lo del nuevo aeropuerto, o sea, como que conforme se van dando las obras por gobierno, ahí el gobierno va viendo dónde va metiendo la mano, y en ese caso en el sentido de lo que tiene que ver con ICE, que estamos ya hablando de lo que es público, y en las afores que tienen que ver con en ese sentido. Bueno, ahí voy precisamente hablando de obra pública y teniendo en cuenta que no, o sea, por lo general siempre suelen costar más de su valor. Por ejemplo, tenemos
el caso del aeropuerto, el del tren y muchos más alrededor de la República. 12, el Paso la línea Express. 12, el Paso Express, bueno, en fin. ¿Crees que esto es un incentivo para estar financiando el gasto público? Porque ahora mencionabas de que también invierten en deuda. Entonces, puede ser un incentivo, no digamos perverso, pero sí... Pero sí, casi. Sí, yo trato de medirme con mis palabras porque luego a veces soy como muy... Adelante. Pero ¿crees que hay un incentivo para invertir en deuda y que incluso tú lo decías, bueno, hasta conviene que eso cueste más una obra, pues para generar... Supuestamente para el inversionista, ¿no? Y en este caso, pues sí, la ganancia. Las pensiones, ¿cómo ves tú esa parte? Es un tema, digamos, complejo, complejo, sí. Porque, por ejemplo, el aeropuerto no lo está construyendo el gobierno. El aeropuerto es prácticamente inversión privada. Y si algo cuida la inversión privada, los empresarios, es que no les eleven los costos. Porque disminuye las ganancias. Yo me imagino a Slim, oye, pues este muro te va a salir 20 veces más caro. Yo no creo que me vaya a decir, pues sí, no, sí, hazlo. Al contrario, me va a estar diciendo, oye, ¿qué onda? Entonces, la otra parte de la pregunta, que yo creo que ahí sí hay razón. Desde, no solo este gobierno, desde el anterior, la deuda pública en México ha crecido mucho. Se llegó prácticamente a duplicar. Pasamos de 27 puntos del PIB con el gobierno de Calderón, al actual ya bajó, pero llegamos a estar arriba de 50% del PIB. Bajamos a 48 y ojalá baje más. Toda esta deuda se financia de alguna forma y es vía los CETES. O sea, en cierto sentido, CETES, impuestos, colocaciones de deuda internacional. Y el problema, ahí sí, siempre he sido crítico de eso. Cuando los gobiernos, está comprobado, gastan más, no necesariamente hay mayor crecimiento. En México seguimos teniendo un crecimiento relativamente bajo del 2-5%, a pesar de que el gasto sigue. El gobierno sí debe de invertir en infraestructura, pero en otras cosas no, para evitar malos manejos. Exactamente. Ahora, sobre lo que comentaba ahorita el arriesgo de esos fondos en inversiones, este tipo de inversiones riesgosas, digamos, del gobierno, se supondría que de cualquier forma y al final del día, tus recursos, tú como afore de gobierno en el pensionista, pues al final de cuentas están garantizados por el propio gobierno, ¿no? O sea, podemos pensar que como quiera no hay pierde. Más que garantía, te pongo el ejemplo. Si se llega a cancelar el proyecto del aeropuerto, las empresas privadas están en su derecho de demandar penalmente, de muchas vías, me regresan mi dinero y con una multa. Hay multas, en los contratos, digo, no tengo ninguno, sería interesante que alguien pudiera ver uno, pero hasta donde tengo entendido, en los contratos que firman las afores con las empresas para lo del aeropuerto, viene estipulado. Se cancela el proyecto, y no necesariamente porque lo haya dicho López Obrador, por cualquier cosa. Es una multa de tanto. Me pagas. Es como... Sí, hacemos como en el caso del tren a Toluca. Del tren a Querétaro. Inclusive cualquier obra, sea inclusive un edificio, uno puede estipular, oye, el arquitecto me quedó mal, no me lo está entregando a tiempo. Exacto. O simplemente me lo canceló. Tengo que ir a una instancia judicial, jurídica, para recuperar ese dinero. Por tanto, sería mucho más costoso, insisto, cancelarlo que llevarlo a cabo, porque dice, por ejemplo, López Obrador, que nos vamos a ahorrar 300,000 millones de pesos. Pues no, o sea, al contrario, ¿cuánto pagarías? Yo creo que no han hecho la cuenta, o si la ha hecho. Claro que, insisto, eso de cancelarlo, yo creo que lo sabe muy bien él y sus asesores. No va a ser, es una
Por eso ya apuesta política. El otro día ya dijo, ¿no? Me tienen que no lo convencer va a hacer. No lo va a hacer, no lo haría, aunque gane, no lo va a hacer. Entonces sí nos va a costar, nos va a costar a los contribuyentes el pagar esas multas, el pagar esas demandas, incluso porque pues, podría conformarse algún inversionista a lo mejor extranjero y decir, no, yo no estoy contento con que me vayas a pagar ahí sí 50,000 millones de indemnización, yo quiero 100,000, ¿no? Y te llevo a los tribunales, nos puede salir mucho más caro. Y lo sabe bien López Obrador, no lo haría yo creo, porque ahí sí nos costaría. No ahorita que, como tú dices, los que están invirtiendo es el gasto privado. Sí, porque el aeropuerto no nos está costando con impuestos, así de simple. Entonces, él que dice, es que hay que ahorrar, eso es imposible. Es una falacia. Hay contratos. Es un argumento falaz. A lo mejor juega con los sentimientos de la gente. Es que me van a robar mi Afore. Exacto. A ver, tranquilo, eso es imposible. Incluso se han dado casos de que cuando el gobierno tiene que expropiar algún predio para construir algo, pues por esa expropiación el gobierno paga. Así es. Incluso cuando aquí en México se hizo la famosa expropiación petrolera, el gobierno pagó a las petroleras. Entonces aquí en México si le diera por expropiar algo, tiene que pagar. Es lo que luego la gente no cree, dice, bueno, es muy fácil que el gobierno expropie, quite. Sí, pero la gente, las empresas están protegidas por la ley. Digo, aunque vivimos en un país donde la ley no se aplica tan bien, pero no es de que las Afores le entregan el dinero a las constructoras y ahí vemos, no. No, porque en el caso, por ejemplo, de estas grandes inversiones, estamos hablando no de uno como individuo, sino del poder económico de las grandes empresas, ¿no? Ahí sí el gobierno no se puede poner tan abusador definitivamente, porque ahí sí se está metiendo precisamente con el mundo financiero, ¿no? Con el mundo del varo. Entonces ahí sí se tienen que medir. Eso es lo que la gente en general desconoce o desconocemos, y por eso vienen todas estas ideas, como tú dices, me van a robar mi Afore, no me pidieron permiso, ¿no? Porque hay un desconocimiento total del asunto. Incluso, por ejemplo, ahorita que hablabas, se me vino a la mente de la expropiación de terrenos. Se hizo ahí el aeropuerto en estos terrenos porque ya eran propiedad del gobierno federal y no en los que originalmente se pensaba ser que era de Salvador Atenco y Texcoco, ¿no? Que ahí sí hubieran tenido que haber pagado un dinero adicional. Estos ya eran parte del gobierno y esa sí fue la inversión que se hizo con los impuestos originalmente, ¿no? Sí, la adquisición el gobierno, de esos terrenos. Afortunadamente, digo, México por más problemas que tiene, pero el gobierno no tiene la facultad para que a ninguno de nosotros nos quite algo que nos pertenece. Exacto, la propiedad privada. La propiedad privada. Lo que sí ocurre en Venezuela, por ejemplo. Lo que sí ocurre en Venezuela. Ajá. Y en Norcorea, y aquí en México, digo, sí sería grave tener un gobierno que así como le pudiera quitar a los inversionistas privados o a las Afores los recursos, pues que no nos puede quitar a los demás. Claro. Entonces yo no creo que incluso la gente que asesora a López Obrador hicieran una tontería de este tamaño, sería una muy mala señal, y justamente la gente que a lo mejor pueda votar por él lo va a espantar, dice, a ver, si de por sí mi pensión va a ser baja y luego no la pueden invertir, y vas a querer que solo inviertan en CETES, pues en lugar de a lo mejor de tener una pensión de 2,850 pesos, a lo mejor la voy a recibir de 2,000 o de 1,500. Entonces, claro. Bueno, y ahora con respecto al tema que hablábamos, ¿no? De que si me quitan, que me roban, que el gobierno, o sea, porque luego también el gobierno no se lo ha ganado de gratis, ¿no? Todo ese tema de la desconfianza. Burra no arisca, dicen, sí. Todo ese tema de la desconfianza. Entonces, ahí voy. Si bien las Afores, o sea, la CONSAR sobre todo ha hecho un gran esfuerzo por promover todo este tema de que ahorremos, de todo, pues, ¿no? Un tema también que es muy desconocido para nosotros los millennials y que, no vamos a ahorrar porque el gobierno nos va a robar, ¿no? ¿Crees que hace falta que las Afores
transparenten un poco más en dónde están invirtiendo, en qué están invirtiendo, que sean un poco más específicos y precisos, porque sí, de entrada, como decías al inicio, si tú firmas y ya de entrada ellos pueden, y hay especialistas que manejan nuestro dinero y que pues son expertos en eso, pero ¿crees que deberían reforzar de pronto o crear un mecanismo de transparencia un poco más detallado para que se eviten este tipo de malentendidos? A propósito de eso, ¿qué dices, Laurita? Dice Víctor Hugo Arévalo. Por eso me pregunto, ¿sí me conviene aportar voluntariamente? Entonces, adelante. Bueno, a ver, son dos preguntas. Bueno, respondo rápidamente. Aportar voluntariamente sí conviene. Porque, digo, además de que no hay que tratar de depender en nuestra vejez de algún familiar. Claro. Porque, sí, los hijos no son garantía, desafortunadamente. Nunca se sabe. Solemos ser ingratos. Se obtienen buenos rendimientos, inclusive más que cualquier cuenta en el banco. Es lo que yo te iba a decir, O que guardarlo en el colchón. La única candado es que no puedes tenerlo disponible más que cada 2 meses, ¿no? Pero de hecho, por eso mismo te da un mejor rendimiento, ¿no? Un mejor rendimiento, y además porque está destinado para el retiro. Exacto. Y además, si se compara con otros instrumentos, yo creo que es una buena opción. Pero aquí lo uno con lo que pregunta Laura. Sí, vivimos en un país de mucha desconfianza y con mucha razón. Hemos tenido una serie de políticos de todos colores y sabores que han sido unos rateros. No lo... Sí, no, eso, ni quien diga nosotros que no. hemos totalmente de acuerdo, todos, yo creo. Hemos hecho, por ejemplo, diferentes investigaciones en las pensiones, porque las AFORES no es el único sistema que hoy en día existe. En los estados, en los municipios, hay muchos sistemas de pensiones públicos, no privados, donde, por ejemplo, nos dimos cuenta que en algunas universidades públicas en los estados, los profesores les descontaban por la nómina lo que iba dirigido a su pensión. Este dinero era de un esquema que todavía tienen, que no tiene nada que ver con las AFORES. Entonces los profesores, un esquema después de fondo de caja de ahorro, ¿no? Caja de ahorro, pero descubrimos que después, muy emocionado, no, es que ya me voy a jubilar. Y le decían, tu dinero no está. ¿Pero cómo? Es que el manejo lo de tal gobernador. Se perdió. Nos endeudamos. Y eso a ver si es que les pagan algo de pensión. Sí. Eso es lo feo. Entonces yo creo que ahí sí la ventaja que tienen las AFORES, que al ser manejada por la iniciativa privada, es más transparente. Los que estamos en AFORE recibimos cada 2 meses un estado de cuenta. Así es. Que se detalla a nivel general, pues los rendimientos, cuánto dinero hay. Uno puede estar haciendo cuentas, así me están depositando tanto. Exacto. Lo que sí yo le agregaría a la CONSAR. Eso es lo primero, porque también hay empresas que luego no pagan, ¿no? Entonces, tu estado de cuenta sirve para ver si tu empresa te está pagando. Ya lo ocurren alguna vez, ¿no? Y ese es otro tema también de que... Cero, ¿cómo? Pues sí, que no estoy trabajando, ¿no? Esa es la ventaja de que un imparcial, ya sea que no sea la empresa donde trabajas, ni el gobierno, los que administren el dinero. Sí, tu te dice dinero. El banco, oye, no cayó nada, mano. Así que... Sí, tú dices, oye, en este bimestre, ¿no? En enero tenía 10,000 pesos. 2 meses después sigo teniendo 10,000 pesos. Oye, no me aportaste. O si acaso la suma del interés, ¿no? Bueno, el interés, pero hasta ahí. Lo que sí debe de hacer la CONSAR en este estado de cuenta es detallar. A ver, la AFORE está invirtiendo tal porcentaje en acciones, en CETES, que ya lo está empezando a hacer, pero lo tienen que hacer más todavía a detalle, y yo creo que les hace falta una campaña de difusión muy bien sobre lo que son las AFORES. Sobre todo ellos que tienen los recursos para entrar a todos lados, pues para educar a la gente, porque sí vivimos en un país de la suspicacia, de la desconfianza, que es muy bien ganada, y se relaciona a las AFORES, que son empresas privadas, con el gobierno, cuando son cosas totalmente diferentes.
Oye, tocayo, nada más aquí una pregunta, aprovechando tu presencia, este es un temazo. Dice aquí Víctor también, esta idea que tiene mucha gente estarse cambiando de Afore, también pienso que es medio perjudicial, ¿no? O sea, porque tú por pertenencia en alguna Afore con el tiempo te va bajando la comisión. Si te estás cambiando constantemente, sí te puede repercutir en ese aspecto, sí te perjudica el estar ahí. Yo conozco una compañera de trabajo, bueno, de un trabajo anterior donde le gustaba hasta casi cada año se cambiaba, bueno, al tiempo que lo permite la Afore. Entonces yo le decía, pues no te conviene, sí, ¿no? De preferencia no hay que cambiarse de Afore, especialmente a las que dan menos rendimiento. Ajá. Entonces, si alguien ya está dentro de las 5 primeras Afores, ahí hay que quedarse. O sea, porque al fin y al cabo, lo que te pagan de interés sí va a terminar por afectar un poco. Claro. No es lo mismo que recibas 3,000 pesos a 2,700. El saldo general, el insoluto, digamos. El saldo general. Y por eso también uno de los cambios que se debería de hacer es motivar a que las Afores puedan invertir en más cosas, no nada más en cuestiones del gobierno, en CETES, sino en muchos proyectos para diversificar. Claro. Así si llega a haber alguna pérdida en algún proyecto, se compensa en otros. O sea, mientras más diversificadas estén las inversiones de las Afores, va a ser mucho mejor, ¿no? Híjole, temazo, Laurita, temazo. Yo creo que te vamos a tener que volver a invitar porque sí, no, bueno, ya por esta redondear. es la pregunta que me tiene preocupada. Ajá. Y creo que es de utilidad para el público. ¿Cuál es la diferencia entre los pensionados antes de la ley de 97, los que vienen después, que entraron con todo este esquema de Afores, sobre todo por el tema de qué va a pasar con las pensiones de los millennials, que era lo que comentaba, o sea, qué va a pasar, bueno, con nosotros, los jóvenes, a futuro, porque si bien ya la cultura de ahorro la trae un poco más la gente de más edad, ahora, ¿qué se espera cuando hay poca cultura dentro de la población juvenil? Hay mucha informalidad, de hecho también eso es otro aspecto que pues tiene mucho que influye mucho para que la gente desestimule el ahorro en los jóvenes. Entonces, el esquema antes, después, ¿y qué viene con toda esa generación? Ok, Laura, a ver, para ser breve, el esquema anterior de las pensiones en México se manejaban por el IMSS y por el ISSSTE, aunque alguien que hubiese trabajado toda su vida en una empresa privada, la pensión se la pagaba el IMSS porque había aportaciones de las empresas, etcétera. Y obviamente eran relativamente buenas pensiones porque la gente recibía entre el 80 y hasta el 100% de su último sueldo. Lo malo de este esquema es que después, y además por malos manejos, que ya no se hizo sustentable. Pasaba como en las universidades, ya no está la lana. Simplemente se financiaban mal, era un esquema muy complicado. Entonces por eso se dio el brinco en la segunda mitad del 97 a las Afores. Al sistema de ahorro. Pero ahora pasamos a un nuevo problema, especialmente pues para la gente que empezamos a trabajar después del 97. El problema hoy van a ser que vamos a recibir pensiones bajas. ¿Por qué razón? Pues porque las aportaciones a las Afores son muy bajas. Entonces, esa es la gran diferencia. La gran ventaja es que hoy en día estas pensiones las maneja la iniciativa privada y hay un poco más de transparencia, hay mucha regulación y por lo menos sabemos que lo que tenemos en la Afore es lo que existe y lo que vamos a recibir. Sí, hay mucha gente que a veces de un empleo formal pasa a uno informal o pone algún changarro o hoy en día dicen, no, a mí no me interesa trabajar en alguna empresa ni nada, ¿no? Por eso las Afores han creado el esquema de Afore independiente. O sea, si tú trabajas por tu cuenta, puedes abrir una cuenta en una Afore, ir depositando lo que tú quieras, cuando tú quieras, y vas haciendo tu ahorro y lo vas a recibir cuando te puedas jubilar. Todavía no está tan generalizado, pero yo creo que sí es una buena opción, especialmente porque en México hay mucha gente que trabaja en la informalidad y que no necesariamente le va mal. La mitad de la fuerza laboral, ¿no? Y no necesariamente le va mal. Así es. A veces
alguien que vende quesadillas en la esquina le va muy bien, le puede ir muy bien. Entonces, si esta persona ahorra para su retiro, pues sabe que aunque tiene un negocito, está maravilloso. A los 70 años a lo mejor ya no lo puede atender. Claro. Entonces ahí va a recibir un dinero por parte de la Eso Afore. es muy bueno, difundirlo y no satanizar, ¿no?, este esquema que en realidad tiene sus Yo creo bondades. que no hay que satanizar el esquema, sino que al contrario, hay que impulsarlo, modificar lo que ha sido, lo que le ha faltado, que en este aspecto se van a recibir pensiones bajas, pero no es por culpa de las Afores, sino porque así está la ley, se deposita muy poquito mes a mes a la Afore, entonces no esperemos que con lo que nos depositan en la Afore vamos a tener una vejez millonaria. No. Tenemos que tratar de en lo que quede, en y lo eso que considerando podamos. Que para la vejez ya tengamos casa propia y ¿no? Todo. Sí, seguridad social, médica, social, ¿no? O sea, son y que prácticamente la pensión sea pues para el chivo, como decimos acá, ¿no? Exacto, pero aún así 2,800 pesos a veces ni para las... Eso para una persona, para ¿no? una persona, quizás, ¿no? Y la libres. Ni para la renta. Entonces yo creo que el gran reto que va a tener el próximo gobierno, sea el que sea, es promover una reforma en las pensiones, porque va a ser una bomba que puede estallar en los próximos 10 años y puede generar inclusive un conflicto social importante, como está pasando en otros países. Pues temazo, tocayo, Jorge Sánchez, presidente de Fundef, si quieres rubricar con algo, Laurita. Pues no, básicamente agradecerte por estar aquí, no sé si quieras agregar algo más o hablarnos un poco qué hace Fundef también. Sí. Bueno, les agradezco, tocayo, Laura, la invitación. No, encantados, Fundef somos la Fundación de Estudios Financieros, somos un centro de investigación independiente, pero tenemos como sede el ITAM. Hacemos investigación, estudios, nos hemos metido mucho al tema de pensiones, porque justamente creemos que es uno de los grandes pendientes que va a quedar todavía por continuar en esta serie de reformas que se han hecho en los últimos 30 años. Falta atender este tema de pensiones, porque todo el mundo vamos a llegar a la vejez, y la verdad va a ser un problemón en 10 años, cuando se empiecen, digamos, a retirar la primera generación de las Afores, y se van a llevar, no la sorpresa, porque en muchos lados lo hemos dicho, oye, es que yo ganaba 10,000 pesos y ahora solo voy a recibir 2,800, mucha gente va a pegar de gritos, entonces todavía estamos a tiempo de hacer algo, y aunque no he visto ninguna propuesta, ojalá... Sobre todo... elevar los salarios, yo diría, ¿no? O sea, uno de los mejores antídotos, pues, elevar las percepciones. La percepción, que todavía en México son muy bajas, habría que ver cómo se tiene que hacer, y bueno, será interesante saber si López Obrador, Mid, Anaya y Margarita Zavala tienen propuestas sobre estos temas, ¿no? Pues tocayo, esta es tu casa, Laurita, como siempre, gracias por este invitado de lujo y gracias a ustedes por su interés y su participación. Ya tendremos la oportunidad de seguir platicando aquí con